¿Cómo están, amigos del Mundo en Fácil? Me correspondió hace unos días participar en un diplomado muy interesante con el tema Geopolítica regional frente al crimen organizado. Y me quedo dando vueltas hasta el crimen organizado. Y hoy día quiero conversar de un problema que está creciendo frente a nosotros y que probablemente todavía muchos lo están mirando con esa lógica del siglo XX, que es precisamente este nuevo fenómeno que lo tenemos frente a nuestros ojos, que es el crimen organizado. Durante años hemos asociado casi como sinónimo al narcotráfico con el crimen organizado. Colombia producía cocaína, México controlaba las rutas hacia Estados Unidos, los policías perseguían los cargamentos y los tribunales encarcelaban a los narcotraficantes. Y eso era. Sin embargo, eso cambió y cambió radicalmente. Desde un análisis simple de la prensa, entendemos que hoy las organizaciones criminales, principalmente de la mano de la globalización, primero son transnacionales. Cruzan las fronteras, controlan territorios, corrompen instituciones, lavan grandes cantidades de dinero, trafican personas, trafican armas, extorsionan, reclutan menores. Además, controlan las cárceles y utilizan el sicariato para imponer sus propias reglas. Por eso quiero plantear una primera idea. El narcotráfico sí es un negocio del crimen organizado, pero el crimen organizado es mucho más que el narcotráfico. Y esa diferencia es fundamental. He encontrado, he encontrado que existe una discusión que es importante respecto a la regulación de las drogas. Deutsche Welle cita a un colombiano, Julián Quinteros, sociólogo, activista por la reducción de riesgo en el consumo de drogas, quien sostiene que lo que se ha hecho es enfrentar el problema fundamentalmente desde una lógica penal, policial y militar, sin intervenir suficientemente sobre el mercado, que es el que produce enormes ganancias al narcotráfico. Aceptemos por un momento el argumento del señor Quinteros y supongamos que, mañana legalizamos o regulamos determinadas drogas y que esa medida consigue quitarles una parte importante del mercado a estas organizaciones ilegales. ¿Desaparece el crimen organizado? No. No, porque una organización criminal no es una empresa dedicada exclusivamente a vender drogas. El crimen organizado es una estructura de poder. Y si disminuye la rentabilidad de uno de sus negocios, va a levantar otro, como la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, las armas. Tiene mucho, tiene un gran catálogo de negocios. Y a mi juicio, ahí está uno de los errores de la discusión actual. Estamos discutiendo sobre la droga, cuando deberíamos estar discutiendo sobre el poder. América Latina tiene menos del 10% de la población mundial y se concentra aproximadamente un tercio de los homicidios que se cometen en todo el planeta. Eso significa que tenemos un problema extraordinario de violencia. Pero además tenemos fronteras que son muy extensas y muchas veces porosas. Instituciones con capacidades muy diferentes. Enormes mercados informales. Organizaciones criminales capaces de instalarse en distintas partes su estructura. Por ejemplo, puede lavar el dinero en un país, pueden las armas llegar desde otro, la droga se produce en un tercero, el jefe puede estar preso en cualquier parte y las víctimas pueden estar en cualquier otra parte. Entonces, es un fenómeno criminal transnacional. No puede ser enfrentado exclusivamente con respuestas nacionales. Y aquí empieza a aparecer lo que conversamos en el video anterior, el debate sobre el escudo de las Américas y fundamentalmente sobre la utilización de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. Y aquí creo que debemos separar dos cosas. Una cosa es aceptar que necesitamos cooperación regional mucho más intensa, en inteligencia compartida, una vigilancia fronteriza, un control marítimo, un control aéreo, una persecución financiera, el intercambio de información, particularmente policial y judicial. Y otra cosa muy distinta es involucrar permanentemente a las Fuerzas Armadas en tareas policiales. En eso yo al menos no estoy de acuerdo. Las Fuerzas Armadas tienen otra función. Se tienen que preparar para enfrentar amenazas con distintas características contra el Estado. Y por eso su participación contra el crimen organizado debería producirse cuando la magnitud de la amenaza, cuando el control del territorial o las capacidades de fuego de las organizaciones criminales
superen las capacidades de las fuerzas policiales. Lo que pasó en El Salvador. Las maras controlaban el 60% del territorio nacional de El Salvador. Entonces, debemos observar esta cooperación regional con mucha prudencia. Lo podemos hacer y podemos cooperar en inteligencia, en sostenimiento, pero una militarización permanente es distinto. Y en esta mirada en que la dimensión del problema no está completa, aparece un tercer problema, que es fundamental y particularmente muy sensible: las cárceles y los derechos humanos. Y aquí hay que ser súper claro. Yo soy de los que piensa que el mundo es como es y no como quiero que sea. Y la legislación en Chile entiende que un delincuente condenado no pierde su dignidad humana. Por lo tanto, el Estado no tiene derecho a torturarlo, no tiene derecho a maltratarlo, no tiene derecho a privarlo arbitrariamente de derechos fundamentales. Y eso es como declaración de principios. Dicho eso, hay una diferencia enorme entre respetar los derechos de una persona privada de libertad con permitirle conservar su capacidad criminal. Hoy día, un jefe de una organización criminal puede estar condenado a 30 años de cárcel y continuar dirigiendo pero perfectamente su organización. Puede ordenar asesinatos, puede coordinar extorsiones, puede administrar el dinero que gana la estructura, puede amenazar testigos, puede amenazar a los que lo cuidan, puede ordenar represalias, puede hacer muchas cosas. Esa capacidad criminal no es parte de los derechos fundamentales. Entonces el problema ya no es seguir discutiendo cuántos años lo voy a tener preso. El problema es si continúa teniendo poder desde la cárcel. Y aquí empezamos a justificar y a entender una cárcel de máxima seguridad, y esa cárcel de máxima seguridad tiene sentido para desconectarlo de su organización. No es para castigar adicionalmente al condenado, como se está escuchando en algunos discursos, sino que es para quitarle capacidad de poder, para quitarle las comunicaciones, para separarlo de su red, para impedir el contacto criminal con otros, para eliminar su capacidad de mando. Y operacionalmente, con toda esa resta de capacidades, este condenado empieza a perder valor para la organización. Por lo tanto, la organización lo va a votar y lo va a descuidar. Clausewitz señala que para vencer es absolutamente necesario identificar y destruir el centro de gravedad que sostiene al enemigo. No basta con capturar al líder y encarcelarlo. Lo que hay que hacer es enfrentar ese centro de gravedad, todas esas capacidades criminales que el líder tiene. Y si la organización conserva el dinero, el territorio, las armas, los contactos políticos, la capacidad de reclutar nuevos miembros, simplemente lo que va a hacer es reemplazar al jefe. Por eso que hay que atacar al crimen organizado y las capacidades que tiene. La capacidad de mando, hay que aislar al que está mandando. La capacidad financiera, hay que perseguir efectivamente el dinero. Pero no es esta discusión que tenemos hoy día de que hay que abrir las cuentas corrientes. Eso ya está, eso existe. Hay que perseguir el dinero, las propiedades, los testaferros, el lavado de activos. Hay que tener el control de la capacidad territorial. Hay que recuperar los barrios, controlar los puertos, controlar las fronteras y controlar las cárceles, donde se ha perdido la autoridad aparentemente. Esa cárcel hay que controlarla. Por eso que la cárcel de alta seguridad es tremendamente necesaria. Hay que impactar en la capacidad logística, hay que quitarle las armas, hay que quitarle los vehículos, hay que controlar las comunicaciones, hay que controlar las rutas, el abastecimiento. La capacidad institucional debe perseguir la corrupción para impedir que policías, que funcionarios, que jueces, que autoridades, que alcaldes, etcétera, 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 puedan estar trabajando directa o indirectamente en beneficio de las organizaciones criminales. Probablemente, para nosotros, lo más importante en el largo plazo es restarle la capacidad de regeneración, quitarle esa capacidad que tiene de encantar a los niños y llevárselos a su organización. Porque si nosotros detenemos a 10 delincuentes y la organización los puede reemplazar mañana con 20 niños, no solucionamos nada. Es más, estamos agravando el problema. Y eso obliga a una mirada interagencial,
a una mirada desde el desarrollo local, a una mirada desde el territorio, a una mirada de las políticas públicas. El deporte para hacernos cargo de la pobreza, de la marginalidad, de la educación, de entregar oportunidades. Pero más allá del discurso, esto es parte del diseño de seguridad que tenemos que tener como Estado para enfrentar al crimen organizado. No es para satisfacer las necesidades del alcalde. No, el problema es mucho mayor que eso. Y si estas cosas efectivamente somos capaces de llevarlas adelante como un plan, vamos a impedir el reclutamiento de los niños y la regeneración del problema. Entonces, una política fuerte contra la estructura del crimen organizado puede fracasar si empezamos a perder lo otro, de recuperar los territorios y de recuperar esa infinita capacidad de encantar jóvenes que tiene el crimen organizado, a través de la extorsión, a través del dinero, a través de la droga, a través de muchas cosas. Entonces tenemos un problema político mezquino, de una discusión básica, ideológica, que a veces favorece al crimen organizado. El crimen organizado tiene lo que el Estado no tiene, que es tiempo. El crimen organizado puede esperar que cambie el gobierno, porque si este gobierno es muy estricto, pues no esperemos el otro. Puede modificar sus rutas. Pusieron la zanja en el norte y el crimen organizado construyó un puente en un rato. Y por ahí pasaban los contrabandos. Puede modificar las rutas, puede abandonar temporalmente un territorio, se pueden ir de aquí un rato. Pueden cambiar de negocio. Si la droga está muy complicada, ok, cambiámonos la droga por la extorsión. Y si el negocio del contrabando de autos se empieza a complicar por la zanja, bueno, cambiémoslo por la trata de personas. Entonces, puede cambiar el rol del negocio, puede reemplazar los líderes, puede adaptarse a una nueva legislación. Entonces, el Estado, en cambio, funciona con gobiernos que duran 4 años, funciona con presupuestos anuales, funciona con elecciones, con políticas que muchas veces empiezan a cambiar. Y el crimen organizado en algunos estados también está participando en las elecciones. Por eso, combatir realmente el crimen organizado exige una política de Estado, no de gobierno, que se mantenga en el tiempo, 10, 15, 20 años, con una policía profesional, con fiscalía especializada, con inteligencia criminal, con control penitenciario. El control penitenciario se está diseñando y se está diseñando desde el gobierno anterior. Y ese control penitenciario le permite a los gendarmes, por ejemplo, controlar las conversaciones dentro de un locutorio. Por ejemplo, entregar una salida al patio de 2 horas al día. Por ejemplo, tener una cámara dentro de las celdas individuales de cada uno. Está la posibilidad de hacer muchas cosas. Ahora hay que sostenerlas financieramente y políticamente. Tiene que haber una persecución financiera. Tiene que haber una protección de los funcionarios que trabajan en esto. Porque no hay nada más fácil que al gendarme que me está cuidando yo le amenace a la familia. Y la familia, cuando lo venga a ver al detenido, le diga: me amenazaron. ¿Qué va a pasar? Entonces, es tremendamente complicado este tema, pero es absolutamente fundamental para el Estado enfrentarlo. Entender que el crimen organizado va a disputar al Estado el monopolio de la violencia legítima. Y eso implica que el Estado tiene que entender quién es el dueño del monopolio de la violencia legítima. No es la fuerza legítima, es la violencia legítima. La fuerza es un instrumento. El empleo del instrumento del Estado es violencia. Entonces, el lenguaje a veces simplifica, suaviza muchas cosas. Pero lo que tiene el Estado es el monopolio de la violencia legítima. Toda violencia que se genere fuera del Estado es ilegítima. Si el Estado entonces se inhibe por razones cualquiera, es no entender que no estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de poder. Y lo que una organización criminal no puede perder es el poder. Y es por eso que es fundamental para el Estado desarrollar un plan, desarrollar una política. ¿Para qué? Para quitarle poder al crimen organizado. No es solo encarcelarlo, es quitarle poder. Desde la cárcel puede seguir ejerciendo el poder. Amigos, como siempre, esta es solo una opinión para una buena conversación. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.